noches, muy buenos días. Mi nombre es Claudio Sebastián Soto y esto es el canal Juicio Analítico CSS. Arranquemos. A 6 meses de llegar al poder se mantiene intacta la imagen positiva de Javier Milei en las encuestas. Por otro lado, 6 meses de gobierno de Javier Milei, o sea, en 183 días pasó de todo, pero algunos destacan que casi nada positivo. Hay recesión, pobreza y represión, y sobresale básicamente las cosas que ofertaba el menú, por así decirlo, de la coalición de la Libertad Avanza. Y podemos destacar 6 momentos clave. O sea, dentro de los momentos clave fue lo que podríamos llegar a decir la cuestión del Panic Show, Milei en el Luna Park. Después la asunción del 10 de diciembre, de espaldas al Congreso, Milei gritó no hay plata y sus seguidores aplaudieron. Después de eso vino una fuerte devaluación, pero bueno, los trabajadores en la calle ni el protocolo antipiquete que había promocionado Bullrich pudo frenar el 24 de enero el primer paro general que orquestó la CGT junto a la CTA para intentar poner un freno a los atropellos del gobierno. Por otro lado, momento clave el de Martín Menem, que mira el resultado de las votaciones de la ley base. Pocos minutos después, el propio gobierno daría de baja la discusión en el recinto al darse cuenta de que no obtendría todos los votos que serían suficientes para aprobarla. 1 de marzo, luego de llamar un nido de ratas al Congreso y despotricar contra los gobernadores, Milei dio inicio a las sesiones ordinarias y prometió un pacto de mayo que no se cumplió. Y mientras que para algunos analistas fue un discurso refundacional, quedaron en la historia por haber anunciado la educación no se vende, se defiende, uno de los cientos de miles de carteles que afloraron en las marchas masivas universitarias alrededor del país. Fue el 23 de abril y representó el día de una manera humana. Le dijo al presidente que con la educación pública no hay que meterse y que la educación pública tiene que ser de calidad y gratuita y no se negocia. Por otro lado, si seguimos avanzando, el Panic Show del 23 de mayo, Milei cantó en el Luna Park, fue en el marco de la presentación de su nuevo libro, y esto lo hizo a razón justamente de la vuelta de las giras que había dado alrededor del mundo. O sea, lo hizo porque la presentación que iba a hacer en la Feria del Libro no se pudo concretar con éxito, así que lo lanzó y fueron 10.000 personas. Con esta especie de show de rock, al mejor estilo showman que nos tiene acostumbrado Milei, con esa impronta Rolling Stone, trató de agarrar esta cuestión y tomarla entre sus manos y obviamente poder amasar lo que fue un desperdicio, que fue la presentación del libro dentro de lo que habíamos hablado, la Feria del Libro, lo amasó por este lado con el show que dio dentro del Luna Park. Así que, y bueno, y después de un bonus track, podríamos ya decirlo, un abrazo que simboliza el respaldo de Milei a su ministra más cercana, la cual calificó como la mejor ministra de la historia por haber descubierto un montón de cuestiones y casos de corrupción con el manejo de los alimentos. Me refiero a Sandra Petovelo, quien ella hoy está en el ojo de la tormenta y aún sigue sin querer repartir los alimentos, a lo cual Sandra Petovelo sabemos que apeló al fallo del juzgado, y en esta cuestión de que había apelado, parece que los alimentos van a parar a manos de Corín, que es una fundación. Ya de por sí las fundaciones sabemos que los cargos dentro de las fundaciones son vitalicios, un organismo poco democrático, pero bueno, lo importante de la cuestión es que se van a repartir pocos alimentos en la provincia de Buenos Aires y la mayoría de los alimentos irían a parar a Mendoza, Córdoba, entre otras provincias. Pero lo otro que quiero destacar es que van a ser repartidos en colegios y no serán repartidos en los merenderos como se tenía pautado. Como bien había dicho en un principio, a 6 meses de llegar al poder, se mantiene intacta la imagen positiva de Javier Milei, que ronda entre un 52,6% a un 54%. Pero bueno, el jefe de Estado conserva los índices de aprobación. Según refleja el último sondeo de Opina Argentina, el estudio presenta además una comparación de la consideración con la relación con sus anteriores antecesores, Alberto Fernández y Mauricio Macri, en el mismo periodo. El gobierno de Javier Milei, como bien dijimos, conserva estos indicadores de aprobación mayoritaria en los 6 meses de haber llegado al poder. O sea, principalmente por la imposibilidad de destrabar la ley bases en el Congreso y por las denuncias y renuncias en el Ministerio de Capital Humano. En el marco de esta cuestión hubo un sondeo de Opina Argentina que midió la imagen del presidente y concluyó que según sus números de aprobación se mantienen en teoría inalterables. Además presentó la comparación con relación con sus antecesores Alberto Fernández y Mauricio Macri en sus primeros 6 meses. O sea, según la encuesta realizada del 3 al 5 de junio y de que la participación tuvieron 1.720 personas. Convengamos que para que una encuesta sea válida y comprenda un universo de gente, estamos hablando de 1.200 personas. Así que, si vamos al caso, esta encuesta se hizo de manera online y la imagen de Milei se mantiene estable, a pesar del ruido que aparece en su frente político, que incluye el escándalo de los alimentos, la formación de una mayoría opositora en el Congreso, que aprobó una reforma jubilatoria. Así, en comparación, bajó un punto la imagen positiva del 52% y subió un punto la negativa a un 48%. ¿Y qué quiero destacar con esto? Voy a dejar la imagen después,
por acá o por acá, no importa. Lo relevante de la cuestión es que es la comparación que vemos a continuación, donde la imagen de Javier Milei yace en un 52%, la imagen su vicepresidenta Victoria Villarroel, se mantiene en teoría la imagen de Bullrich con un 52%, a un punto Villarroel crece en un 53% en aprobación. La imagen que sigue a continuación, y podemos determinarlo, Macri, Alberto y Milei en sus primeros 6 meses. O sea, podemos destacar que la imagen que vemos a continuación, Macri había arrancado con un 70% de aprobación en sus primeros 6 meses y después pasó a tener un 71% de aprobación. Después, si vamos al caso evolutivo de la imagen de Alberto Fernández, arrancó con un 54%, el 82% en marzo, cuando había declarado el distanciamiento social obligatorio. Continuamos hasta junio del 20 con un 71%. Eso en sus primeros 6 meses. O sea, Milei desde diciembre arrancó con un 55%, siguió por un 52% en marzo y en la actualidad puede bajar entre 1 o 2 puntos, pero en junio se mantiene en un 52%. O sea, además de que Milei, y pese a los problemas políticos que se advierten en la gestión arriba de Kicillof, también se ubican otros dirigentes del gobierno nacional en la valoración social, como la presidenta Victoria Villarroel, que sumó 53% positivo, 45% negativo. O sea, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sigue con un 52%, 47% negativo. Y el Ministerio de Economía con Luis Toto Caputo con un 42% y un 55% negativo. Calculo yo que este 55% negativo se debe al fuerte ajuste y al reajustamiento de las tarifas que estamos sufriendo todos los argentinos. Pero bueno, la ley bases y la marcha opositora, uno de los hitos que la palabra utilizó Milei, el propio Milei, que busca fortalecer el gobierno para el rumbo de la gestión de la aprobación de la ley bases, que se discutirá este jueves en el recinto de sesiones del Senado. Hay que recordar que si se introducen cambios de media sanción que logran diputados, como se prevé, el proyecto debería regresar a la Cámara Baja para la discusión final. Sobre esta cuestión, la imagen de Javier Milei se mide en un 52% y un 48% negativa. O sea, podemos adherir a que la cuestión que venía avanzando, la CGT y dirigentes opositores ya lanzaron una convocatoria para protestar en la Plaza de los Dos Congresos desde el miércoles. O sea, que no se les ocurra tirar una piedra, que se les ocurra levantar una baldosa, advirtió Bullrich hoy al referirse a la implementación del protocolo antipiquetes. Después, sobre la cuestión política en materia general respecto a Javier Milei, hay un apoyo al gobierno de Javier Milei del 46%, una oposición de un 40% que es muy activa, un 14% que ni apoyó ni es opositor a Javier Milei y un sabe y no contesta de un 1%. Estamos en un marco bastante llamativo. Pero bueno, sobre la cuestión, creo que este breve resumen nos destaca 6 cosas. 6 meses que ha pasado del gobierno de Javier Milei con 183 días, casi 50 despidos de funcionarios públicos ministeriales, y lo que está esperando el gobierno hoy por hoy son los 18 millones de dólares que va a contribuir el campo en caso de que puedan cerrar todas las negociaciones y que el campo liquide los bienes que tiene que liquidar. Y en otras cuestiones, en materia de una evaluación más escueta, en lo que es el legislativo, aún sin éxitos en el horizonte, supuestamente de avanzar la cuestión en el legislativo, bajaría el impuesto país de un 7,5%, según los dichos de Toto Caputo, pero el impuesto país es lo que está sosteniendo los números del gobierno de Javier Milei. Esto cabe destacarlo y remarcarlo. Lo importante en este video es poder hacer este análisis y este gran resumen general de todas las cuestiones que vienen ocurriendo en la actualidad, poder evaluarlo. Yo creo que hasta ahora, en el plano de lo personal, el manejo que tuvo Sandra Petovelo con la crisis alimentaria fue un manejo, por así decirlo, bastante extraño, llamativo, y aparte como que parecía que no quería entregar los alimentos, porque una persona que apela ante un juzgado por un tema de la entrega de alimentos, claramente no está en acuerdo con la forma de hacer la entrega de los alimentos a los comedores, y por eso sale la novedad esta de que le entregan los alimentos a la Fundación CONIN. Dicha fundación es una fundación que no tiene presencia en todo el país, pero bueno, valga la redundancia y devenido al caso, ya sabemos lo que nos espera. Así que desde un modelo a la chilena, desde una fundación que tiene orígenes chilenos, a el manejo de los alimentos y la cuestión de base, la ley bases que no sale y aparentemente no va a salir este miércoles 12 de junio. La mayoría de las organizaciones, agrupaciones y partidos políticos que están en contra de la ley base se convocan en el Congreso a partir de las 10 de la mañana. Es importante destacar este dato y tenerlo en claro, que hay gente que no está a favor de esta ley,
o que puede estar de acuerdo en algunos puntos, pero en otros muy en desacuerdo, y eso hace que se genere un consenso alrededor de la cuestión en contra de esta ley. También se saben que se van a seguir movilizando los universitarios, también se saben que se van a seguir movilizando trabajadores, también se sabe que se van a seguir movilizando agrupaciones y partidos políticos. Veremos cómo puede lidiar con toda esta cuestión. Claramente, donde no hay éxitos dentro del legislativo para Javier Milei, donde se ve un panorama bastante complicado de un presidente que está dedicado a hacer más política exterior que manejar lo que sería la política doméstica, y que lo único que está concentrado es en los números macroeconómicos. Así que veremos cómo evoluciona toda esta cuestión de acá a diciembre, pero lo importante es que hicimos este breve resumen / análisis para entender la situación actual de cómo vienen las encuestas, cómo viene posicionado Javier Milei hasta la actualidad, cuál es su nivel de aprobación. De caso de plano, si la ley base no se sigue aprobando, puede generar esto una caída de la aprobación de Javier Milei. Veremos cómo esto evoluciona, pero sin ir más lejos, si te gustó este video, dale like al video, toca la campanita y aprovechemos para hablar de este tema. Nos estamos viendo. Hasta luego. No se asusten, o sea, vengo del futuro para salvarlos del comunismo, digamos. Luego de que se presentó, pasó horas hablando de las bondades del capitalismo. Hay que entender, es que el remedio fue peor que la enfermedad. Es decir, y ha causado un daño enorme. O sea, porque uno ve la caída del PBI y siempre te aparece el típico voluprogre pelotudo. Ay, no, ustedes son materialistas y el PBI... No, boludo, digamos que el PBI se caiga. Es un delirio. Son criminales. Nadie entendió un carajo, pero los convenció con su simpatía. Suficiente economía por hoy. ¡Libertarios! Finalmente, Mileinator logró que muchos jóvenes se sumaran en la lucha contra el comunismo. Después de 100 años de decadencia socialista, de ser víctimas de zurdos empobrecedores, los individuos comenzaron a despertar. ¡La victoria será nuestra! ¡Avancemos sin miedo! ¡Viva la libertad, carajo! Las máquinas zurdas tendrán su merecido.